Intervención del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Queridos compatriotas, está votándose el proyecto de reforma tributaria del que les hablé hace algunas semanas. Como les dije entonces, esta es una reforma única porque no busca aumentar los ingresos del Estado, sino busca crear más equidad y generar más empleos dignos y estables. No puede ser que sigamos ostentando el vergonzoso título de ser una de las naciones más desiguales del planeta. Por eso esta reforma está encaminada a buscar más igualdad y a buscar más oportunidades para los colombianos de menores recursos. Esta noche, brevemente, quiero explicarles los puntos principales de la reforma y desmentir mucha desinformación que ha surgido en torno a este proyecto. Como ustedes saben, todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas, cuando contratan trabajadores, deben pagar unos aportes llamados parafiscales que van destinados a la salud, van destinados al SENA y van destinados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que representan un sobrecosto del 30% sobre el salario. Con la reforma vamos a disminuir estos parafiscales, que no son otra cosa que un impuesto al empleo, y vamos a reemplazarlos por un impuesto del 8% a las utilidades de las empresas que tendrá destinación específica para el SENA, para el ICBF y para la salud. Las empresas no van a pagar más porque se les disminuye, por un lado, el impuesto de renta en 8% y se les aumenta en 8% con destinación específica. Se ha dicho que esta reforma va a debilitar o incluso a acabar a estas dos entidades. Mentiras, es todo lo contrario. Van a salir fortalecidas y les voy a decir por qué. Primero que todo, la fuente del 8% de las utilidades de las empresas que reemplaza a los parafiscales da más plata que los aportes sobre el salario de los trabajadores. O sea que los ingresos del SENA y del ICBF van a aumentar año tras año en lugar de disminuirse. Pero no solo eso, se introdujo en la reforma una salvaguardia que les garantiza a estas entidades unos recursos mínimos para que sus presupuestos crezcan cada año por lo menos 2 puntos por encima de la inflación. Esto es una bendición para el SENA, es una bendición para el ICBF porque antes, si había una recesión económica y aumentaba el desempleo, sus recursos se veían disminuidos al recibir menos por parafiscales. De aquí en adelante eso nunca volverá a pasar y sus ingresos siempre crecerán. Por eso decimos, con total certeza, que saldrán fortalecidas. En esta reforma también vamos a establecer expresamente que el carácter tripartito del SENA, es decir, la participación del gobierno, los trabajadores y los empresarios en su administración, su autonomía y el carácter gratuito de su educación, se mantienen como están actualmente. Hablemos ahora del empleo que felizmente viene en aumento. Entre agosto del 2010, cuando asumimos el gobierno, y octubre de este año, se han creado, óigase bien, 2.565.000 puestos de trabajo, lo que es un verdadero logro en un mundo tan convulsionado. Sin embargo, muchos de esos trabajos son informales. Con la reforma, al disminuir el impuesto a la nómina, se van a generar muchos más empleos formales, es decir, empleos dignos y estables. Empleos dignos y estables sobre todo en los sectores más intensivos en mano de obra, como las confecciones, los bananeros, los cafeteros, los floricultores. Ayer nomás recibimos una carta de la Cámara Colombiana de la Confección, que representa a pequeñas y medianas empresas que generan 453.000 empleos directos, muchos de ellos informales,
donde nos dicen que con esta disminución van a poder contratar, por fin, muchos más empleados de manera formal, con todas sus prestaciones sociales y con todos los beneficios de la ley. Esto es importantísimo si queremos luchar contra la pobreza y por el empleo y por la igualdad, que han sido nuestras banderas. Por fortuna, en lo social hemos avanzado mucho. El año pasado salieron 1.200.000 colombianos de la pobreza y 674.000 colombianos de la pobreza extrema. Y todo indica, según datos preliminares, que este año vamos a tener unos resultados iguales o mejores. Pero tenemos un sistema de impuestos regresivo que favorece más a los ricos que a los pobres, y eso es lo que queremos corregir. Con la reforma, los colombianos que ganan menos de 3.600.000 pesos no van a pagar nada, cero, por concepto de impuesto de renta, y tampoco les van a hacer ninguna retención en la fuente sobre sus salarios, como les vienen haciendo. Y los que ganan entre 3.600.000 y 8 millones de pesos van a pagar menos de lo que vienen pagando. Esto significa que quienes ganan menos de 8 millones de pesos mensuales, que son el 99% de la población económicamente activa, o no van a pagar impuesto de renta o van a pagar menos. De manera que eso que han dicho, de que la reforma va a afectar gravemente a la clase media, es una falacia, es una mentira. Quienes ganan entre 8 millones y 10 millones van a pagar en promedio menos del 1% más de lo que venían pagando. Solo los que ganan más de 10 millones de pesos mensuales, apenas el 0.4% de la población económicamente activa, unas 92.500 personas, van a haber incrementado su impuesto anual en un porcentaje que corresponda a su mejor nivel de ingresos. Miren estos ejemplos. Un colombiano que gana 3,5 millones de pesos mensuales, hoy paga por impuesto de renta, seguramente a través de la retención en la fuente, 195.000 pesos al mes. Con la reforma no pagará ni un peso por impuesto de renta, ni le harán ninguna retención en la fuente por este concepto. Alguien que gane 20 millones de pesos mensuales quedará pagando un impuesto de mínimo 1.800.000 pesos al mes, lo que es apenas justo para un ingreso tan alto, y es en todo caso menos de lo que pagan ese mismo ingreso en la mayoría de los países. Yo mismo, con el salario que tengo como presidente, voy a tener que pagar más impuestos, y eso está bien, y lo hago con gusto, por el bienestar de los colombianos. De eso se trata, que quienes ganen más, paguen más. Esa es la equidad que buscamos, y es la equidad que esta reforma nos ayudará a mejorar. Con la reforma, además, vienen muchas otras ventajas para los colombianos de menores recursos, gracias a que vamos a simplificar y a unificar las tarifas del IVA y a reducir y eliminar el IVA para muchos productos o servicios. Por ejemplo, vamos a eliminar el IVA para las tabletas de computación que valgan menos de 1.120.000 pesos. Y ojo, no se va a aumentar el IVA a la telefonía celular, ya sea por servicios de voz o por servicios de datos. Mantienen su tarifa de hoy. Vamos a eliminar el IVA a todas las proteínas, con lo que se abarata la canasta familiar. También vamos a bajar a la mitad, del 10 al 5%, el IVA a la medicina prepagada, beneficiando a 5 millones de personas que utilizan este servicio. Y vamos a generar incentivos para nuestros campesinos, para el agro colombiano, disminuyendo o eliminando el IVA de muchos insumos que se utilizan en la actividad agropecuaria. Para citar algunos ejemplos, el IVA sobre herramientas, machetes, azadones y podadoras tendrá una reducción del 16 al 5%. Y otros insumos como los plaguicidas, los fertilizantes,
las semillas, la maquinaria agrícola, los empaques de fique o el café en grano sin tostar quedarán totalmente exentos, sin IVA. También con la reforma vamos a disminuir la carga tributaria de aquellos hogares que tengan que apoyar económicamente a un miembro dependiente de su familia. Y vamos también a establecer una beca por un salario mínimo para nuestras madres comunitarias. Y quiero aclarar que no es cierto que la reforma ponga impuestos a los gastos de representación de los profesores de las universidades públicas. Ni tampoco es cierto que grave los almuerzos económicos, los populares corrientazos. Los miles de restaurantes pequeños, esos que más venden corrientazos, seguirán sin cobrar IVA ni tampoco impuesto al consumo. Y la reforma también trae algo muy importante en la coyuntura actual: beneficios para nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia. Por ejemplo, una exención de impuestos para las empresas que inviertan en ese departamento. Y también para beneficiar el desarrollo en las zonas de frontera, la reforma establece un régimen tributario diferencial que beneficia a la población fronteriza que tanto necesita la atención del país. Estos, entre muchos otros, son beneficios que trae esta reforma. En las pasadas legislaturas, el Congreso, de la mano con el Gobierno Nacional, ha aprobado las reformas más progresistas de los últimos tiempos, y así ya lo reconocen nacional e internacionalmente. Me siento orgulloso, muy orgulloso de ello, y el Congreso debe sentirse orgulloso también. La reforma tributaria, la que hemos propuesto, es una de esas reformas progresistas y justas, pues estamos seguros de que tendrá una positiva incidencia en el empleo y en la equidad. Esos son nuestros objetivos: que haya más trabajo para los colombianos y más igualdad entre los colombianos. Esta es una reforma por la equidad y por el empleo digno y estable. Es una reforma para los colombianos que menos ganan y que hoy pagan más de la cuenta. Por eso, al tiempo que felicito a las comisiones del Congreso por su buen trabajo en la discusión de esta reforma, que por primera vez es estructural, estoy seguro de que los congresistas, como representantes de todos los colombianos, aprobarán esta reforma, mostrando una vez más su responsabilidad con el país. Es lo justo, es lo que debemos hacer, es lo que conviene a todos los colombianos. Buenas noches.